la temática que tuvimos la semana pasada acerca de lo que es la sanidad divina. Creemos en la sanidad divina, amén, hermano. Creemos que Dios sana. Creemos que Dios sana. Creemos que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, amén. Alabado Dios. Vamos a la segunda parte, gloria al nombre del Señor. Verso número 10. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice esta palabra, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor, en tu presencia estoy, Dios mío, gracias. Gracias te doy por tu palabra, Señor, gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu bondad, por esta nueva oportunidad que tú me concedes, el poder nuevamente hablar a tu pueblo, Señor, de tus maravillas, de los milagros, de los prodigios, Señor amado, Dios mío, Padre, lo que tú has hecho en el pasado, lo que haces en el presente, lo que haces en el futuro, Señor. Que pueda ser canal de bendición para tu pueblo, Dios mío, y que tu Espíritu Santo imparta vida, sople, Dios mío, sobre cada uno, y salgamos con nuevos bríos para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse en esta hora. Mi esposa y yo, ¿verdad? Como todas las noches, cuando oramos, antes de acostarnos, gloria al nombre del Señor, le decía a mi esposa, ¿verdad?, que me acordaba, y hasta vi un video remontándome hace muchos años atrás a varios predicadores que Dios utilizó en una forma poderosa aún estando enfermos. Uno de ellos era el evangelista Nancy Cale. Si alguien no se acuerda de ella, era una dama que Dios le había llamado a predicar su palabra y ella se había negado. Y le dio una enfermedad que perdió su voz. Y tuvieron que ponerle un micrófono o un aparato para que conectarlo a un micrófono pudiese ella transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Dios en su soberanía la mantuvo así, ¿verdad? Hubo otro evangelista de apellido Fierro, un evangelista bien conocido en Puerto Rico, que en silla de ruedas predicaba la palabra del Señor. Y antes de morir en un mensaje, Dios lo levantó de esa silla de ruedas. Fue algo poderoso, algo terrible.
Hubo otro, se me olvida el nombre, que estuvo leproso por mucho tiempo, Parrilla. Rogelio Parrilla. Y Dios lo sanó, gloria al nombre del Señor. Con esto lo que les quiero decir es que hay quienes piensan o pensarán que la época de los milagros se acabó o que era solamente para el tiempo de los apóstoles. Pero yo sigo diciendo lo que dice la Biblia: estas señales seguirán en los que en mí creen. El problema, como digo, es que hoy en día hay tanta comodidad, por decirlo así. Hay tantas ayudas donde la gente ha dependido más en la ciencia que en el poder de Dios. Como último recurso, cuando agotan, como la mujer del flujo de sangre que estuvo esos 12 años enferma, después que había acabado todo su dinero buscando una solución para su problema, entonces fue y llegó donde estaba Jesús. Y Dios, en su soberana voluntad, en su misericordia, se apiadó de ella, porque aquella mujer, no importando los estereotipos en contra de la mujer, no importando los obstáculos, el machismo, el patriarcado, hizo camino y llegó donde estaba el maestro y se asió del borde del maestro, recibió sanidad. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Este pasaje que yo he estado explicando desde la semana pasada, la perícopa de Juan capítulo 5, que habla de un lugar, un estanque. Yo hablé de 3 estanques, si se acuerdan, la semana pasada. Y cada elemento que se muestra en este pasaje tiene un significado, tiene algo bien importante. No era casualidad esto de los estanques. Como dije, uno de ellos fue creado, canalizado por el rey Ezequías. Otro, gloria al nombre del Señor, estamos viendo que tuvo una importancia tan significativa que marcó la historia del pueblo de Israel. Este de Betesda, Betesda significa casa de misericordia. Estaba buscando la historia acerca del origen de los hospitales, me llamó la atención dónde surgió esto de los hospitales, porque en el tiempo de Jesús no existían hospitales. Estaban estos lugares de estanques o lugares donde la gente se amotinaba, se conglomeraba esperando un milagro. Pero se dice la historia que en la India fue donde hace muchos años atrás, tres siglos antes de Cristo, se escuchó hablar de ciertos centros, pequeños centros donde se cuidaban ciertas personas, pero no a grandes escalas como sucedió en la época de Basilio el Grande, un católico que logró en los tiempos del Imperio Romano, 300 años después de Cristo, logró en su ciudad establecer un hospital donde cabían por lo menos 300 camas. Me llamó la atención, ya que el ministerio de Jesús se basó en 3 cosas fundamentales, y una de ellas era la obra social, la otra era pues lógicamente la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Y esto de las sanidades, de las señales. Pero aunque quisiéramos negar o no aceptar el dominio por siglos, por años del imperio, como le llamamos nosotros, de la religión católica, no podemos negar que esta gente en cuestiones de obras sociales han sido personas reconocidas por toda la historia, como María Teresa de Calcuta. Entendemos que las obras no salvan a nadie, lo que salva al hombre es su fidelidad a Dios y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero lo que nos quiere decir con esto, y lo hemos aprendido y lo hemos enseñado, es que si tú tienes fe, tú tienes que mostrar tus obras. Y si tú tienes obras, tú tienes que mostrar tu fe. Las dos cosas van de la mano. Tú no me puedes decir a mí que tú tienes fe cuando no muestras obras de caridad, de piedad con tu prójimo. No me puedes decir que tienes simplemente obras cuando no te congregas y no vienes y no buscas el rostro de Dios y su justicia. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Tanto la fe con las obras, tanto la obra con la fe. Porque una obra sin fe simplemente eres un filántropo más, una persona que simplemente
ayuda. Pero la realidad de la vida es que para ser buenos cristianos tenemos que andar en fe y tenemos que demostrar que realmente Cristo está en nuestros corazones, y la muestra de amor es ayudar a nuestro prójimo. Y es bien importante que entendamos este concepto, porque el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido de parte de Dios, el que ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, de su corazón sale el deseo de servir, de su corazón sale el deseo de ayudar, de su corazón sale el deseo de bendecir a otros. Por el contrario, somos egoístas, somos como la parábola del buen samaritano, como religiosos más, que pasamos por al lado del necesitado y simplemente lo vemos y no hacemos nada. Sin embargo, aquel samaritano se detuvo, lo ayudó, lo llevó al mesón, gloria al nombre del Señor, y le dijo al que estaba a cargo: si algo debo, cuando venga también te lo pago. Esa es la muestra de un verdadero samaritano, un verdadero cristiano, que identifica, reconoce la necesidad, ayuda y también da seguimiento para que la persona que está pasando por alguna necesidad pueda salir de esa situación. La semana pasada estuve hablando acerca de Flavia Julia Elena Augusta, la mamá de Constantino, si se acuerdan las obras que hizo allá en la visita que hizo a Jerusalén, y lo que sucedió con Constantino cuando unió a la iglesia al Estado en el año 300 después de Cristo, y las cosas que sucedieron a través del tiempo, los descubrimientos que ocurrieron, gloria al nombre del Señor, que dieron a bien, ¿verdad? Que hoy en día en Jerusalén, allá en Israel, pues hay unos lugares históricos donde se recuerdan que realmente ocurrió el hecho histórico más importante del siglo, el evento más importante de toda la vida, y fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hablé acerca de este lugar, me acuerdo la semana pasada, estoy dando un repaso a los que no pudieron estar de lo que significó Betesda, pero para llegar a Betesda había lo que se llama una puerta de las ovejas, que representaba y tipificaba, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante Juan dice que Él era la puerta, ¿verdad? Lo que está diciendo que fue un momento histórico, un momento importante, un momento crucial en el ministerio de Jesucristo. El estanque de Betesda, el estanque de Siloé y el estanque de Gihón fueron testigos de obras, de hechos portentosos, milagrosos que ocurrieron, que dieron testimonio que el ministerio de Cristo era un ministerio poderoso. Alabado sea Dios en esta hora. Junto a la puerta de las ovejas estaba este estanque, y por eso que Juan capítulo 10 certifica y habla acerca de lo que Cristo mismo dijo, diciendo que Él era la puerta, y había llegado a ese lugar donde había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos en ese lugar, que estaban esperando el movimiento del agua. Y ahí había explicado, ¿verdad? La tradición, enseñaban en aquel entonces en esa área que antes era, gloria al Señor, parte del escenario del pueblo de Israel. Los romanos lo conquistaron y lo hicieron prácticamente un templo a Esculapio, que era el dios de la sanidad de ellos. Lo habían cambiado, lo habían transformado en un lugar pagano, y habían 5 pórticos en ese lugar. Y había explicado lo que representan los 5 pórticos, que representan la Torá o la ley mosaica. Y lo que quería decir con esto, que era que estaban en ese lugar esperanzados que sucediera algo. Pero habíamos aprendido y seguiremos enseñando que la ley no podía salvarlos. La ley no podía hacer nada por ellos. Por eso fue que llegó Jesús a aquel lugar. Cuando la gente está esperanzada en la tradición, cuando la gente está llena de religiosidad,
de simplemente el esperar que ocurran las cosas a ciertos días como el sábado, porque estaban todos pensando de que el sábado no se podía hacer nada. Jesús rompió con los prototipos, con los estereotipos, con los esquemas del hombre, con la tradición del hombre, y llegó a ese lugar, no importando que era el sábado, que era una parte de la religión del pueblo judío, y enseñó que había llegado él para sanar al que estaba enfermo en ese lugar. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. ¿Y usted cree que eso ha dejado de existir? ¿Cuánta gente no estaba esperando momentos especiales para ellos recibir lo que ellos quieren recibir? Y como quien dice, no, yo estoy esperanzado que venga fulano, ese sí que me va a orar y ese sí que me va a sanar. O esperanzado que ocurra algo sobrenatural para ellos creer. Y hemos enseñado aquí y seguiremos enseñando que la fe no puede estar basada en milagros. Los milagros están basados en la fe. De acuerdo a tu fe ocurrirá el milagro. Por eso es que seguiremos enseñando. Tu fe tiene que estar puesta en el autor y consumador, en Jesucristo, no en lo que ocurra aquí en la tierra. Porque se supone que el hombre crea por la palabra. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Los milagros, se suponía, según la Escritura, era para aquellos que no creían en la palabra, entonces creerían en los milagros. Amén. O sea que la persona que realmente conoce la palabra de Dios no debe depender de que ocurra un milagro, sino que debe depender que aunque no pase nada, no suceda nada a su alrededor, siga creyendo que Dios existe. Siga creyendo que Dios es verdadero, de que Él es real. Y seguimos aquí en los pórticos, seguimos en los 38 años. Habíamos hablado y explicado que así como Israel estuvo 38 años en el desierto, esto estaba tipificando a Israel también en la esperanza, esperando un milagro para ser liberados y ser sacados del desierto. Yo no sé cuántos años tú has esperado por tu milagro. Yo no sé cuántos años tú has esperado para que ese hijo que está descarriado, esa hija que está descarriada, o aquel o aquella que esté enfermo, ocurra un milagro. Yo lo que sé es que cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Tenemos que pasar muchas veces por el desierto. Hay veces que no queremos, pues la realidad es que hay veces que es necesario pasar por el desierto para aprender a depender de Dios. Porque qué bueno sería que no pasáramos por ninguna prueba, ¿verdad? Que todo, como dice mi papá, nos sirvieran ahí en la mesa. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. No, hay veces que Dios no tiene que pasar por el sedazo. Dios no tiene que pasar, como dicen en la isla de Puerto Rico, por el trapiche, para que aprendamos a depender y confiar de Él. Pero lo bonito y hermoso del desierto donde el pueblo de Israel estuvo pasando era que mientras ellos cruzaban el desierto, había una nube que los dirigía de día, había un fuego que los dirigía de noche, les enviaba codornices, les enviaba maná. Su ropa no se desgastaba, sus sandalias no se desgastaba. ¿Qué quiere decir eso? Que no importando por lo que tú estás atravesando, hay un Dios que está pendiente de tu necesidad. Alabado sea Dios en esta hora. Pero hay quienes siguen esperando el mover de las aguas. Yo sigo creyendo lo que sucedió en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así como se movió sobre la faz de las aguas, se sigue moviendo en este lugar. Se seguirá moviendo en tu vida. Se seguirá moviendo donde quiera. Porque Él es el Todopoderoso. Alabado Dios en esta hora. Hay quienes han encajonado a Dios y lo ponen como si fuera un cuadro. Ese es Dios ahí. Y lo han hecho un molde que solamente trabaja ahí. Entonces hay quienes pues tienen la mentalidad de que los milagros solamente van a ocurrir
donde esté un grupo grande de personas, como en este lugar y en ciertos lugares o en ciertas ocasiones, por ejemplo, campañas, eventos masivos. No, ahí es que Dios va a hacer un milagro. Dios no trabaja de esa manera. La Biblia dice que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él lo hará. Si tú lo crees, si yo lo creo, el milagro de Dios vendrá para tu vida. Alabado Dios en esta hora. Pero hay quienes lamentablemente han puesto a Dios en una forma de que a veces yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Solamente Dios se mueve cuando llegamos a la iglesia, y en la casa se moverá Dios. En la casa realmente se moverá Dios, sentirán a Dios, sentirán el poder de Dios, sentirán las caricias del Espíritu Santo, o comienzan a prender el fuego en la segunda alabanza del culto, como dicen por ahí. No, se supone que en su casa, por eso es que el salmista decía, en mi cuarto se encendió en llamas. Lo que quiere decir es que en su recámara, en el lugar de su aposento, él tenía también experiencias místicas, experiencias sobrenaturales, que no dependía de la música de otro, no dependía del grito de otro, sino que había una relación con él y sentía el poder de Dios. De tal manera que cuando llegaba al santuario, mi hermano, ese salmista comenzaba a tocar esa arpa, y por eso era que los demonios que atormentaban al rey Saúl se tenían que ir en el nombre de Jesús. Había algo en especial en el salmista David, había algo en los cantores del templo, había algo en los músicos, y era que cuando tocaban en la presencia de Dios, la manifestación de Dios era poderosa y el templo se llenaba, la presencia cubría a su pueblo. Pero cuando no hay presencia, no hay esencia. Y donde no hay esencia, no hay potencia. ¿Usted sabía eso? Para que ocurra algo sobrenatural, es que debe haber presencia, esencia. Entonces ocurrirá el dunamis, que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 2. Por eso es que yo hago la pregunta, y he seguido la pregunta, y seguiré con la pregunta. ¿Quieres ser sano? La misma que hice la semana pasada. Y usted me dirá, pastor, obvio. Y usted me dirá, pues claro, pero estás reuniendo los requisitos que la Biblia habla para poder recibir tu milagro. Estás conectado al Espíritu de Dios, estás siendo susceptible, sensible a la voz de Dios, a la presencia, a la esencia y a la potencia de Dios. O simplemente estás diciendo, pues si me quieres sanar, amén. Pues si no me quieres sanar, yo sigo esperando, así con ese ánimo. Madre que me está escuchando, si tu hijo está enfermo, tú no harías lo que sea para que se sane. Si tú estás enfermo, tú no harías lo que sea para volver a la normalidad tu cuerpo. Así debería ser para la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. En reconocer que tenemos una necesidad, y la única forma de llenarnos es añorando, deseando, buscando cada día de que Dios muestre su gloria sobre nosotros. ¿Quieres ser sano? Yo sigo haciendo la pregunta porque yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando algo. Lo que sí te puedo decir que hay 3 elementos que expliqué la semana pasada para el que no estuvo o no me escuchó o estaba aquí y estaba pensando en las habichuelas que dejó ablandando y no entendió lo que yo estaba diciendo. Pero la realidad es que hay 3 cosas y las voy a repetir porque lo que tengo para hoy era bien cortito. Y es que tú tienes que poner de tu parte. El camino al éxito es que tú tienes que tomar control de tu vida. Si estás enfermo, decirle a tu cuerpo, se acabó. La Biblia dice que yo tengo que glorificar a Dios con todo mi ser. Un cuerpo enfermo no puede glorificar a Dios con libertad. Tú tienes que declarar salud, autoridad sobre aquello que te estaba controlando. Aquellos que están atemorizados por el COVID y todo este tipo de enfermedad, póngase de frente, declare la sangre de Cristo y diga, este cuerpo le pertenece a mi Dios, mi familia le pertenece a mi Dios.
No estoy diciendo que se vaya a tentar por ahí, como que dice, ven acá, vamos a ver si tuviera... No. Estamos diciendo lo mismo que sucedió en el tiempo bíblico en Egipto, que cuando la plaga venía, cuando el ángel de la muerte iba a atacar, ellos habían untado a sangre sus dinteles. ¿Qué quiere decir eso? Eso representa la sangre de Cristo. Tú estás cubierta con la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es que si quiere venir, viene, pero por donde vino se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y usted ore por sus hijos, usted ayune por sus hijos, usted unja a sus hijos, usted ore por su esposo, ore por su esposa y siga creyendo en el poder de Dios. Aleluya. Pero tienes que tener control de eso, de tu cuerpo. Levántate, como le dijeron al paralítico, levántate, o sea, esfuérzate, toma tu camilla, aquello que te controlaba, y comienza a andar. La fe viene en acción. Tenemos que movernos en fe. Le voy a decir esto que suena contradictorio, pero me causó también un impacto hace mucho tiempo. Un pastor que yo tenía no creía en ir a los hospitales. Decía, yo no creía ir a ningún hospital porque yo sigo diciendo que Dios me sana. A diferencia de una hermana que mi hermano me cuenta, mi sobrino que trabaja en un hospital en Puerto Rico, que decía, Dios me sanó de cáncer, me va a sanar de esto, de esta enfermedad que está atacando mucho. No se cuidó y a los 7 días murió. Sin embargo, este pastor fue a predicar una iglesia en la Florida, amigo mío, bueno, mi pastor muchos años de New Jersey, y se desmayó predicando. Padece una condición del corazón y la cuestión es que se desplomó. Cuando abrió sus ojos, estaba en el hospital y habían 4 doctores alrededor de él. Y él salió y dijo, usted sabe, el boricua al fin, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Yo no creo en los hospitales. Y uno de los doctores se le pega, me dice que se le pega a la camilla y le dice, tranquilízate. El mismo Espíritu Santo que tienes tú lo tengo yo. Nosotros alabamos la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede obrar a través de la ciencia también para Él glorificarse. Hay gente que tiene ese concepto de que a lo mejor los hospitales son el diablo y son el infierno. ¡Ay, me van a matar! Pero cuando yo aprendí esa lección de ese pastor, yo no tengo ningún problema, yo tengo que ir a varias citas, ustedes saben varias condiciones que yo tengo, pero mientras voy de camino, que voy a mi cita por varias cosas que han encontrado en mi cuerpo, yo soy el Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas. Mi salud, mi vida está en tus manos. Si te place a ti a través de este médico sanarme o arreglarme o enderezarme lo que tengo ahí atrás en la espalda, tú lo vas a hacer. Yo te seguiré adorando, yo te seguiré glorificando, yo te seguiré exaltando, yo seguiré bendiciendo tu nombre. O sea que no importa lo que tú estés pasando, Él lo que pide es que tú le adores. Y Él se glorificará en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor. Interesantemente vemos este pasaje y ya estamos en la postrimería ya para llegar al final de esta perícopa en el verso número 10. Que usted sabe, como siempre, va a haber personas que dudan, son incrédulos o quieren irse todo a lo religioso y no poder creer, no quieren creer en la respuesta, sino que se oponen al método. Usted sabe que Jesús en algunos momentos cogió, a uno le escupió en la tierra, cogió el ojo, se lo pegó en el ojo y sanó a una persona. Usted sabía que hubo milagros donde Jesús, por ejemplo, el estanque de Siloé, donde Jesús le dijo, vete, lávate en el estanque, y mientras iba caminando, el hombre se iba sanando. Hubo otros lugares donde Jesús sanaba, y la gente, pues, hubo un ciego donde decía, veo los árboles como gigantes.
y oraron y también recibieron salud. Dios obra como Él quiere. Dios lo más que hace es muchas veces probar tu fe, hasta dónde tú vas a creer, hasta dónde tú llegas. Esta casa de misericordia, Bethesda, estaba en un lugar estratégico donde había ese hombre en ese lugar que no tenía amigos, a diferencia, como dije, de aquel hombre que también era paralítico, que la Biblia habla de que tenía 4 amigos que lo cargaron e hicieron un hueco en el techo y descendieron el paralítico y Jesús lo sanó. Este hombre no tenía a nadie, y tras que no tenía a nadie, pues ocurre esta situación en un sábado. Y usted sabe que el sábado para los judíos de aquel entonces, para los fariseos, era algo sagrado, que no se podía hacer nada. Y Jesús tuvo que enseñarle: si tú ves una vaca caerte por un hoyo, ¿tú lo vas a ver ahí? No, ¿verdad? Tú lo vas a ayudar. Si tú ves esto y esto, ¿tú no lo vas a hacer? Pues déjame hacer mi trabajo, le decía, en otras palabras. Pero cuando llegamos a este mover, a este tiempo, a este lugar de este hombre, pues usted dirá, pero, ok, tomó su camilla, andó, vinieron estos religiosos y le dijeron: ¿quién fue el que te sanó? Él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Empezaron a presionar al paralítico. Pero entonces la Biblia dice que el hombre no lo sabía, porque Jesús se había desaparecido entre la multitud. Escuche esto es bien importante todo lo que estoy hablando ahora, porque hay cosas que Jesús hacía, y los que yo les recomendé la serie de Chosen, que habla de todos estos escenarios y los pone de una perspectiva que uno pone a analizar a uno. Lo que vemos es que para que sucedan otras cosas era necesario que Jesús hiciese lo que había hecho. Él pudo haberlo sanado en la semana y no había ningún problema, pero él decidió hacerlo sábado, en contra de la costumbre, en contra de la tradición, en un lugar donde había una persona que llevaba 38 años, o sea que la gente lo conocía, la gente sabía de este caso. Jesús le dio con sanarlo ese día, sábado, en el Shabbat, lo que le llaman. Entonces estas personas se molestan y van donde el paralítico. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que coger tu camilla? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que hacer eso? Bueno, el que me sanó me dijo, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y anda. O sea, en otras palabras, pero ¿qué te interesa? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué día es de la semana? A mí lo que me importa es que yo estaba acostado, no me podía mover, pero ahora estoy sobre mis pies. ¿Qué me importa a mí que fue sábado o no fue sábado? Porque hay gente que... Usted sabía que hay lugares como en Guatemala, que eso a mí me... Ay, Dios mío, padre, usted sabe cómo yo soy. Cuando fui con mi esposa a una misión, nos encontramos con esa locura de que hay gente que está enseñando que solamente se puede hablar en lengua los jueves. Y yo me quedé, ¿perdón? Que no, y también te acuerdas que no se pueden comer ciertos huevos de ciertas gallinas. Yo, hello, dámelo a mí si no lo quieres. Y hay gente que tiene unas costumbres y unas tradiciones que no, que tiene que ser de esta manera, no, que tiene que ser así, no, que tiene que ser asado, no, que no te pongas esto, no, que te pongas... Un momentito. Jesús tuvo que romper con todas esas tradiciones y costumbres. Jesús era un revolucionario que tuvo que trabajar con la mente, el corazón de la gente, porque estaban atados, esclavizados a unas costumbres, unas tradiciones. Pero tristemente, yo digo tristemente, lo que vamos a ver ahora en este pasaje, porque a lo mejor el hombre tenía mucho temor de esos líderes. Si usted lee conmigo, el verso 13 decía que el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud.
Pero después, mire esto, qué interesante, verso número 14. Pero después, Jesús lo encontró en el templo. No el hombre a Jesús. Jesús era para mí un estratega. Jesús lo tuvo que haber visto de lejito, porque Jesús se había escabullido, ¿se acuerdan? Se había escondido, y no le dio el nombre a que aquellos líderes fueron donde el hombre, y el hombre dijo, no, yo no sé quién es, yo lo que sé que él me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús lo encuentra en el templo y le dijo, ya estás sano, ¿verdad? Así que deja de qué. O sea que esto es algo interesante, ¿verdad? Jesús conocía el corazón de la gente. Los milagros eran para que entendieran que el poder que Jesús tenía era para levantar, era para libertar y era para hacerlos buscar más a Dios. Pero Jesús, conociendo el corazón de la gente, conociendo el corazón de este hombre, lo primero que le dice, deja de pecar. Le voy a decir esto, ¿verdad? Bueno, esto no fue algo que yo me inventé, esto yo lo experimenté yo personalmente en una campaña en Puerto Rico con el evangelista Gille Ávila, que Dios lo usaba mucho en sanidad divina. Siempre pasaban cientos de gente con muletas y sillas de ruedas. Y yo le conté la experiencia de que una vez el hermano Gille estaba orando y nadie se sanó. Cuando se fue a despedir, que esta es la Biblia grande que él tenía, una Biblia, o el doble de esta, se la puso por aquí debajo del brazo y empezó a caminar y la gente empezó a aplaudir. Y Gille habla, no, se están despidiendo de mí, Dios le bendiga, ustedes como hermano Gille, Dios le bendiga. Y él de momento dice que empezaron a hablar en lengua, y yo, ok, Dios le bendiga, hermano. Y era que cuando él miró para atrás, los paralíticos estaban caminando, la gente que estaba enferma estaba allí adorando y glorificando a Dios. Eso fue una experiencia sobrenatural que tuvimos, que se vio en aquel lugar. Pero en otros lugares, como en Nazaret, que la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros, había lugares que no se pudo hacer milagros porque por la incredulidad de la gente, porque hay gente que no cree en los milagros, punto. Yo no vi que nadie se sanó. Y yo le pregunto, empecé a orar, Señor Padre, pues si estamos acostumbrados a ver al siervo orando y un montón de milagros y un montón de prodigios, ¿por qué tú no sanaste a esta gente que está aquí? Y yo sentí la voz de Dios que me dijo, yo prefiero que estén así y se vayan conmigo a que se levanten de ahí y se vayan para el infierno. ¿Qué quiere decir esto? El corazón del hombre es engañoso. Hay quienes, lógicamente, lo vimos en la parábola de las semillas que cayó en varios terrenos, ¿se acuerdan? Del sembrador. Y hay semillas que caen en pedregales, hay semillas que caen en espinos, hay semillas que caen junto al camino y hay semillas que caen en buena tierra. Y usted sabe esa historia, y lo que quiere decir es que hay veces que hay semillas que caen en lugares donde la persona está pasando por alguna situación y la semilla no llega profundo y se muere. Hay quienes pues se emocionan y por la emoción, sienten como si fuera una deuda emocional de algo que pasó en la familia. Por ejemplo, cuando estaba en el ejército en Puerto Rico, antes de venirme para acá con el ejército, uno de los líderes que tenía en la unidad decía que se tenía que ir temprano. ¿Por qué te tienes que ir temprano? No, es que yo le debo algo a la Virgen María y tengo que caminar 3 millas. Y yo me dirán, en serio, yo no sabía ese concepto de ellos, como lo que sucede en un lugar en Puerto Rico que se llama Puerta Coeli, que la gente va de rodillas y sube las escaleras, ¿verdad? Y hay otros lugares donde la gente hace como un tipo de promesa. Hay quienes hasta se cortan y hacen un montón de cosas. Nada de eso compra Dios, ¿sabía? Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario.
Pero lamentablemente hay gente que sienten como una deuda emocional que tienen que hacer ciertas cosas o estar en un lugar para que se vea como quien dice, wow, hicieron esto por mí, pues déjame cumplir este X tiempo, ¿verdad? Y después no lo vemos más. Eso pasa y ha pasado muchas veces. Pero Jesús, conociendo el corazón de este hombre, le dijo, deja de pecar. Y no solamente le dijo, deja de pecar. El verso aquí, en esta versión dice, o podría sucederte algo mucho peor. ¿Qué peor pudo haber sido que una parálisis por 38 años? ¿Qué peor? Me imagino que sería la muerte. Porque el estar paralizado por 38 años, despreciado, marginado por la gente, yo me imagino lo agonizante, lo triste que tuvo que haber sido esa experiencia. Para que entonces Jesús, después de haberlo sanado, decirle, no peques más. O podría pasarte algo mucho peor. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en esta hora? Mira, agradece el milagro que ha hecho en tu vida. Agradece la vida que tienes en estos momentos. Si Dios ya hizo algo por ti, la mejor manera de recompensar es servirle en espíritu y en verdad, buscando su rostro a diario. No simplemente cuando me acuerde, ¿verdad? En diciembre, el 25, que eso es usted sabe que eso no nació en ese lugar, pero la gente lo dedica para ese día. O en Puerto Rico en enero 6, ¿verdad? También se acuerdan. Y después en Semana Santa del entierro, ¿verdad? Y en esas fechas para muchos importantes. No, el cristiano debe acordarse de nuestro Señor a diario. Cuando te levantes, cuando te acuestes, a tu caminar, piensa en el sacrificio que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor, lo hizo para darte vida. Pero lamentablemente este hombre, dice la Escritura, que entonces, después que tuvo esa experiencia con Jesús, la decisión que él tomó fue de ver los líderes judíos y le dijo el nombre. Mira, aquel que me sanó, ¿sabes cómo se llama? Jesús. Fue el que me sanó. Como quien dice, lo tiró al medio. Lo dice por ahí, lo tiró al medio. ¿Quién fue el que te sanó? No sé, pero yo investigaré, no te preocupes. Entonces Jesús lo encuentra en el templo y cuando lo ve, Jesús le dice, mira, no peques más. Ah, sí, pues vengo ahora. Voy a andar líder. Mira, el que me sanó se llama Jesús. Algo interesante, y ya para cerrar en mi conclusión en este sermón, cuando encontré la palabra, porque le dije que busqué la historia de dónde vienen los hospitales, ¿verdad? De San Basilio en el año más o menos 300 después de Cristo, los indios, en la India se habían encontrado algunos lugares, pequeños lugares, pero San Basilio fue el que realmente levantó un tipo hospital de más de 300 camas para atender los leprosos, para atender los enfermos. Pero la palabra realmente enfermedad, escuche esto, la palabra enfermedad viene del latín y lo que realmente significa es aquello que tiene falta de firmeza. Y eso me llamó la atención. Falta de firmeza. Un estado en que se presenta un ser vivo que consiste en un cambio de estado de salud que puede ser producido por factores de diversa índole, internos, externos al organismo, que altera su salud. En el caso de este paralítico vemos que tenía una condición física, pero también tenía una condición espiritual, porque Jesús lo señaló y le dijo, vete, no peques más. Que esa es la peor enfermedad, el pecado. El pecado. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida. ¿A quién le gusta estar enfermo? Yo me imagino que a nadie.
el proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. En la enfermedad se pierde el buen funcionamiento a cualquier nivel, tanto molecular, tanto corporal, tanto mental, tanto emocional, tanto espiritual. Cuando salí del ejército hace unos años atrás, pues se hizo famosa la expresión que hay heridas y enfermedades que no se ven. Hablando del estrés postraumático, por ejemplo, y hablando de ciertas condiciones, aunque la Biblia habla de la ansiedad, por eso es que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de vosotros. Pero hay situaciones que la gente no entiende qué es lo que está pasando. Y yo le he hablado ya montones de veces, por ejemplo, en el caso de Lucas, que era un médico, ¿verdad? Según la historia, Lucas era un médico y fue el único de los evangelistas que pudo determinar, por ejemplo, que lo que tenía la mamá de Pedro no era una simple enfermedad. Porque cuando Lucas lo registra, dice que Jesús reprendió la enfermedad. Una cosa es medicar. Una cosa es mandar a que repose la persona, a que se sane. Y otra cosa es enfrentar y reprender algo. O sea que como cristianos tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es un ataque de las tinieblas y lo que es una condición de salud hereditaria genética y de varios factores que hay que atenderla de acuerdo a la condición, a la situación que esté pasando esa persona. Como dije, eso era prohibido. Era prohibido para los judíos. Bueno, en el sector religioso, ¿verdad? En el sector religioso y en muchos lugares, hacerlo un sábado. Pero el Espíritu me llevó. Mira, esto, yo le decía a mi esposo, bueno, esto está tan tremendo lo que sucedió en el libro de Números, ¿verdad? Que el pueblo de Israel había desobedecido, había criticado lo que Dios había hecho de mandarle pan, de mandarle esto, de mandarle lo otro. Y la Biblia dice que Dios envió unas serpientes ardientes. ¿Se dieron cuenta? En Número, Dios envió unas serpientes ardientes que comenzaron a morder al pueblo. Por malagradecido. Yo les digo, por malagradecido, eso le pasó. Entonces Moisés comienza a interceder por el pueblo. Señor, mira el pueblo, otro, qué sé yo. Dios le dice a Moisés: mira, vamos a hacer algo. Levántate un poste ahí, un acta, y vas a poner una serpiente de bronce. Si usted vio en el libro de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 18, el rey Ezequías tuvo que derribar esa serpiente y le tenía hasta un nombre. ¿Por qué? Porque la habían idolatrado prácticamente el pueblo. Porque por el evento que sucedió, de que todo aquel que mirase esa serpiente fue salvo en aquel momento dado. Fue algo que sucedió en un momento dado de la historia. Y yo digo: wow, Señor, ¿por qué utilizaste esas mismas serpientes? Hiciste que Moisés, lo mismo cuando Moisés subió a la montaña, que los hijos de Israel tiraron un molde y salió un becerro de oro y tuvieron que derribarlo. Viene Moisés y dice: no, vamos a hacer, Dios me dijo que hiciera esta serpiente. Que usted sabe que la serpiente lo que nos recuerda es a Satanás, ¿verdad? Y todo lo que él hace, ¿verdad? Pero en ese momento Dios le dijo: hazte esa serpiente. Y yo me preguntaba: pero ¿por qué, Señor, tiene que ser una serpiente? A lo que, entrando en un análisis profundo, hay veces que Dios hace cosas y te permite ver cosas y pasar por cosas para que te acuerdes de lo que hiciste en un pasado, del error que cometiste. Y Dios te pasa y te trae eso a colación.
Sin embargo, cuando vemos el Nuevo Testamento, la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todo aquel que pusiese su mirada en él fuese salvo, fuese sano. O sea que la mirada no puede estar en las cosas de la tierra. La mirada no puede estar puesta en los símbolos, en las costumbres, en las tradiciones. Porque si usted se dio cuenta, los paramédicos en algunos hospitales, el símbolo que tienen, y yo lo he dicho ya aquí ya varias veces, es el símbolo de una serpiente enredada en un poste. O sea, recordándose de aquel momento. Pero si nos acordamos también de lo que sucedió en Bethesda, de lo que dice la Escritura, nuestra confianza no puede estar puesta en los hospitales ni en los médicos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Así como Moisés levantó esa serpiente, como una símil, comparando lo que sucedió, era necesario que también el Hijo del Hombre fuese levantado, no para morder, no para, ¿verdad? Era para que todo aquel que pusiese su mirada en él fuese salvo. Y es interesante lo que sucedió y lo que he estado hablando y lo subí en estos días. Ya comencé lo que hablamos el viernes, ¿verdad? El estudio de la profecía de Apocalipsis. Y en estos días ayer subí del capítulo 1 al 8 y habíamos utilizado como ejemplo lo que sucedió en Génesis capítulo 3 y verso 15. Alabado sea el nombre del Señor. Donde Dios había hablado y había dicho proféticamente lo que iba a suceder en un tiempo futuro, ya que Adán había fallado, Eva había fallado, la serpiente fue la que influenció en Eva para que fallara. La Biblia dice que iba a llegar el momento dado donde esa serpiente iba a herir en el calcañar a la descendencia de Adán, el cual es Cristo. Pero también dice que aquel que fuere iba a ser, gloria al Señor, herido en el calcañar, iba a aplastar esa serpiente, la cual es Jesucristo, que destruyó, que conquistó, que dominó a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros creemos y seguiremos creyendo que hay poder, que hay milagros, que hay señales, que seguirán en los que sigan poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe. Oremos en esta hora. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Yo siento tu presencia, Dios. Oh, tú que nos llevaste al mesón, que estábamos heridos en nuestros delitos.